Mateo creció en un hogar marcado por el silencio de una madre que ya había llorado hasta el cansancio. Doña Teresa, viuda desde joven, era conocida en el pueblo por su fe inquebrantable y por sus palabras que, aunque dichas con dulzura, llevaban el peso de quien conoce el dolor. Siempre decía: «Hijo mío, escucha. El orgullo es como una espina escondida, un día hiere al que la lleva». Pero Mateo no escuchó. Yo escuché, sí, pero dejé que las palabras entraran por un oído y salieran por el otro. Pensaba que los consejos maternales eran para gente débil. Desde pequeño dio señales de no aceptar que lo corrigieran. Y cuanto más crecía, más creía que siendo hombre no le debía explicaciones a nadie. Era de los que confundían autoridad con arrogancia. La fe de su madre parecía molestarlo. Cuando ella hablaba de Dios, él apartaba la mirada. Cuando ella decía que todo lo que se hace en la oscuridad un día sale a la luz, Mateo ponía los ojos en blanco y decía irónicamente: «Entonces que Dios se me aparezca, porque hasta ahora solo he visto mi propia fuerza sosteniéndome». Doña Teresa suspiraba profundamente y aún así le preparaba el café con cariño, doblaba su ropa y rezaba cada noche: «Señor, no dejes que mi hijo caiga en el abismo del orgullo». Fue una tarde en el mercado, entre puestos de fruta y el aroma del pan recién hecho, cuando Mateo vio por primera vez a Rosa. Vendía flores, con las manos manchadas de tierra, pero la mirada serena. No era la más bonita del pueblo, ni la más vanidosa, pero había en ella una calma que contrastaba con el ajetreo del mundo. Mateo se acercó, elogió su sencillez, y ella, cautelosa, respondió con respeto. A los días siguientes regresó. Trajo palabras dulces y promesas de cariño. Rosa no era ingenua, pero tampoco conocía la malicia. Su corazón, moldeado por la lucha y la oración, creía que quizás allí yacía una señal de Dios. «Te ves diferente a los demás», dijo un día. «Sí», respondió Mateo con una media sonrisa. «Si te casas conmigo, nunca te faltará de nada», y ciertamente no falló en hacerlo durante los primeros meses. Llevó a Rosa a la casa que había heredado de su padre. Le dijo que quería formar una familia, que respetaba a las mujeres honestas, que su madre por fin tendría una nuera digna de él. Rosa, en silencio, daba gracias a Dios todos los días, pidiendo solo que su esposo siguiera siendo el hombre que prometió ser. Pero doña Teresa observaba con cautela. Su fe ya había visto a hombres esconderse tras buenas intenciones. Una tarde llamó a Mateo para conversar. Se sentaron en la terraza mientras el sol se ponía tras las montañas. «Hijo, no te equivoques. No elegiste a Rosa por amor. La elegiste porque no te confronta, porque te sirve en silencio. Mamá, estás viendo cosas donde no las hay. Ella es mi esposa, y yo soy quien toma las decisiones en esta casa. Solo te digo que tengas cuidado. Un corazón que sirve en silencio, si se le duele demasiado, un día se callará por completo. Y Dios escucha el silencio». Mateo se levantó, molesto, y se alejó sin mirar atrás. Para él bastaba con que Rosa obedeciera, con que nadie cuestionara su autoridad. Poco sabía que ese corazón silencioso era, a los ojos del cielo, más valioso que cualquier apariencia de fuerza. A partir de ese momento, algo invisible empezó a cambiar. Era como si el cielo ya estuviera escribiendo una historia que solo se comprendería más tarde. Y Rosa, sin saberlo, se había convertido no solo en esposa, sino en el puente, silencioso entre la arrogancia y el buen juicio. Mateo aún no lo sabía, pero el camino que había elegido, empedrado de desprecio y vanidad, lo llevaría precisamente al lugar donde Dios revela quién es quién, y esa mujer que creía una más sería, ante todo el pueblo, testigo de la justicia divina. Al principio, Rosa caminaba con agilidad por las habitaciones de la casa. Agradecía las pequeñas cosas: la mesa puesta, la cama limpia, el techo sin goteras.
Después de una vida dura, muchos no y pocas oportunidades, ser esposa era para ella una forma de finalmente tener un lugar en el mundo. Sentía que quizás Dios le había dado ese hogar como recompensa por tantos años de fe y espera. Y aunque Mateo no era un hombre de palabras dulces, la trató con un mínimo de respeto, al menos durante los primeros meses. No pedía lujos ni cariño excesivo, solo paz. Pero esa paz empezó a disolverse como la sal en el agua. Poco a poco, Mateo reveló lo que se escondía tras su seriedad. Empezó con críticas sutiles. Se quejaba del sazón de la comida, de cómo doblaba la ropa, del tiempo que pasaba charlando con los vecinos. Cada día surgía una nueva regla. Le prohibía a Rosa visitar a sus amigos, diciendo que una mujer casada debía encargarse de la casa y nada más. Decía que era indecoroso que una esposa anduviera por la calle, aunque solo fuera para comprar harina. «No tengo mujer para andar por ahí corriendo así», dijo una noche, sin levantar la vista del plato. «Solo fui al mercado a comprar frijoles, Mateo. La señora Marina estaba allí y... no me importa quién estaba allí, no quiero verte fuera de casa sin mi permiso nunca más». Rosa bajó la mirada y tragó saliva con dificultad. Ya no era una conversación, era una orden, y no sería la última. El domingo siguiente, Mateo la llevó a casa de un conocido y sin preguntarle nada, le anunció que Rosa empezaría a trabajar allí como ayudante. «Necesita aprender el valor del dinero», dijo. La mujer rió con torpeza y aceptó. De camino a casa, Rosa preguntó en voz baja: «¿Quieres que trabaje para ayudar con las cuentas? Quiero que seas útil, y todo el dinero que ganes, dámelo. Sé qué hacer con él». Y así comenzó su servidumbre. Rosa empezó a trabajar en 3 casas diferentes durante la semana. Limpiaba, cocinaba y cuidaba a niños que no eran suyos, y al regresar a casa aún tenía que cuidar de los suyos, preparar la cena y obedecer en silencio las órdenes de un esposo que ya no la veía como mujer, sino como mano de obra. Los vecinos empezaron a darse cuenta. Comentaban en los rincones del mercado, susurraban tras las puertas, pero nadie decía nada directamente. El pueblo, como tantos otros, estaba acostumbrado a guardar silencio ante la injusticia doméstica. Cuando la vieron una vez barriendo la acera de la escuela con las manos heridas, una señora mayor se acercó y preguntó: «Rosa, ¿estás bien, hija?» «Sí, gracias a Dios», respondió ella con una sonrisa triste. No se quejaba, no lloraba en público, pero por las noches, sentada al borde de la cama, rezaba con el rostro vuelto hacia la pared, como si el cielo estuviera allí, escuchando en silencio cada palabra. Pidió fuerza, pidió discernimiento, pidió que, si era la voluntad de Dios, este hombre cambiara. Pero sobre todo, pidió no perder su dignidad. Mateo, en cambio, parecía satisfecho con el control que ejercía. Le gustaba repetir que Rosa era una mujer de verdad, que sabe dónde está. Lo decía entre amigos, en conversaciones del pueblo, con voz orgullosa como si hubiera ganado un trofeo. Pero lo que no sabía era que el cielo no calla ante la injusticia. Y mientras él dormía plácidamente, Rosa se fortalecía en silencio. Porque hay corazones que se doblan, pero no se rompen. Y aunque la trataban como a una sirvienta, Rosa mantenía la certeza de que Dios lo veía todo. Y cuando el cielo ve, actúa, aunque el tiempo parezca tardar mucho. Dentro de aquella casa de paredes sencillas y muebles desgastados, Rosa cumplía con su rutina con la delicadeza de quien camina por un campo minado. Cada paso era calculado, cada palabra sopesada en su boca antes de pronunciarla. Aún así, mantenía una sonrisa en los labios. Servía el café caliente con mano firme, acomodaba los platos en la mesa
siempre intentando complacer, como si aún existiera la posibilidad de ser vista, reconocida, querida. Pero sus ojos ya no brillaban. Algo se había roto en su interior y ella lo sabía. No era una tristeza pasajera, era un dolor cultivado en silencio. Doña Teresa, la suegra, lo presenció todo. Había vivido en la pequeña trastienda desde que le entregó la casa a su hijo. Nunca interfería directamente, pero veía. Vi a Rosa limpiando hasta altas horas de la noche, vi la rigidez de Mateo, vi la sumisión que se hacía más evidente cada semana. Y también vi el reflejo de su propia inacción, porque, aunque sabía que su hijo estaba equivocado, ella también tenía miedo de alzar la voz. Mateo se había convertido en un hombre que dictaba incluso el tono de voz de quienes le hablaban. En una noche de lluvia ligera, Teresa entró en la cocina y encontró a Rosa de pie junto a la estufa, con la mirada perdida. La olla ya se había desbordado, pero ella parecía distante, como si ni siquiera estuviera allí. Teresa se acercó lentamente. «Cariño, ¿ya cenaste?» «Todavía no, doña Teresa. Estoy esperando a Mateo. Puedes comer de antemano. No necesitas sacrificarte tanto». Rosa respondió con una leve sonrisa, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Era el tipo de mirada que imploraba ayuda sin pedir nada. Teresa quiso decir más, quiso consolarla, pero antes de que pudiera continuar, Mateo entró en la cocina y la conversación se interrumpió. Esa misma noche, Mateo dijo que Rosa no merecía dormir en esa cama. ¿La razón? Según él, el arroz estaba podrido. La amenazó y, sin alzar la voz, simplemente señaló el suelo de la sala, donde había una manta doblada. «Agradece que no te mandé a dormir en la calle. Una mujer que no cuida bien su alimentación no merece el descanso de una esposa». Rosa obedeció. Se tumbó en el suelo con la cabeza contra la pared. El frío del suelo le calaba los huesos, pero lo que más le dolía era la total ausencia de dignidad. Aún así, allí mismo, en ese rincón oscuro, cerró los ojos y rezó en voz baja: «Señor, mírame, escúchame, no pido nada más que tu justicia». Y así durante muchas noches más. La trataban como una sombra en su propia casa. Era ella quien limpiaba, cocinaba, lavaba la ropa e incluso mantenía parte de la casa con el dinero que ganaba limpiando. Pero nunca la elogiaron, nunca recibió un gesto de cariño. Cuando enfermaba, la llamaban débil. Cuando guardaba silencio, la acusaban de estar malhumorada. Los aldeanos, incluso sin entrar en la casa, lo sabían. La vecina de enfrente ya había visto a Rosa con el rostro cansado, barriendo el jardín con los pies descalzos bajo el intenso sol. Otra mujer la vio cargando bolsas pesadas sola, aunque visiblemente cansada, y algunos susurraban que era una boda, pero nadie se atrevió a intervenir. Mateo, por su parte, guardaba las apariencias. En público, hablaba como si fuera un esposo ejemplar. Les decía a sus amigos que tenía una esposa obediente, que no causaba problemas, que todo lo hacía a la perfección. No sabía que el verdadero respeto no se mide por el silencio que imponemos, sino por la gratitud que inspiramos. Y dentro de esa casa ya no había gratitud, solo resistencia. Rosa empezó a hablar con Dios más que con nadie. En sus oraciones no le pedía a Mateo que cambiara, solo le pedía que su alma no se amargara, que su corazón no se endureciera. Decía: si he de quedarme aquí, que siga fiel, pero si he de irme, que el Señor me tome de la mano. ¿Cuántas mujeres conoces que viven así, con su dolor oculto tras puertas cerradas? Mujeres que sonríen por fuera, pero que por las noches yacen en el suelo, con el corazón roto. Piénsalo, porque el cielo piensa, y cuando Dios piensa en silencio, ya se prepara para actuar. Dolantis, esa clara tarde de domingo,
Todo el pueblo parecía sonreír. Banderas de tela ondeaban entre los árboles, los aromas se mezclaban. Maíz asado, pan dulce, caldos picantes. Las familias se extendían por la plaza principal, adornada con flores y una imagen del santo patrono local en el centro, decorada con velas y listones. Era un día de celebración, de esos que solo ocurren una vez al año, cuando hasta los rostros más cansados parecen olvidar sus penas por unas horas. Los músicos locales afinaban sus guitarras, los niños corrían de un lado a otro con ropas coloridas y los ancianos sonreían, sentados a la sombra, recordando viejos tiempos. Mateo llegó a última hora de la tarde, tambaleándose. Sus ojos rojos, su andar inestable y su camisa arrugada delataban que ya se había bebido 2 o 3 botellas antes de que empezara la fiesta. Aún así, algunos lo recibieron con cautela. Nadie quería causar problemas en un día sagrado. Rosa llegó más tarde, con la madre de Mateo y algunos vecinos. Llevaba un sencillo vestido azul desteñido, el pelo recogido y el rostro sereno como siempre. Evitaba el contacto visual. Incluso allí, en ese ambiente festivo, permanecía en silencio, como si su cuerpo estuviera presente, pero su alma permaneciera retraída. Horas después, mientras el sol se ponía tras las montañas y los primeros fuegos artificiales comenzaban a elevarse en el cielo, un grito interrumpió la música. Una mujer, una desconocida, que había venido a visitar a unos familiares en el pueblo, corrió a la plaza señalando a Mateo. Llorando, dijo que su bolso había desaparecido y que lo habían visto cerca de la tienda donde lo había dejado. La plaza se detuvo. Los músicos guardaron silencio. Todas las miradas se volvieron hacia él, quien rió a carcajadas y dijo: «Esa mujer está loca, me está confundiendo. No tengo nada que ver con esto». Pero el nerviosismo en su voz delató más de lo que hubiera deseado. La mujer insistió. Se formó un grupo a su alrededor, y luego llegaron las autoridades locales, hombres sencillos del pueblo, conocidos por mediar en conflictos internos. Le pidieron a Mateo que los acompañara. Al principio se resistió, ofendió a uno de los hombres, pero finalmente fue a trompicones. En la pequeña sede del pueblo, improvisada con bancos de madera y paredes de adobe, lo interrogaron. La mujer mantuvo su acusación. Dijo haber visto a Mateo hurgando en la tienda y luego desaparecer por el fondo de la plaza. Él lo negó todo. Fue entonces cuando alguien sugirió: «Llamen a su esposa. Quizás sepa lo que hizo». En la plaza del pueblo, el nombre de Rosa empezó a circular entre susurros. Algunos decían que ahora tendría la oportunidad de vengarse, que sería el momento de purificar su alma. Una señora incluso comentó: «Si quiere, puede acabar con él ahora». Otra respondió: «Tiene todo el derecho, él esclavizó a esa mujer». Rosa oyó los murmullos, pero no respondió a nadie. Caminó en silencio hacia el lugar de la reunión. Al entrar, la sala pareció flotar en el aire. Mateo permanecía tenso, con la mirada fija en el suelo con desprecio. La mujer que lo acusaba temblaba de rabia, y los hombres esperaban la palabra que lo decidiría todo. Se paró en el centro, con las manos entrelazadas. Respiró hondo. Uno de los líderes preguntó: «Señora Rosa, ¿puede confirmar si su esposo se fue con algo que no le pertenecía?». Se hizo un silencio denso. Miró a Mateo unos segundos. Él, por primera vez en mucho tiempo, parecía pequeño, vulnerable, pero ella no. Alzó la voz, no gritó, no señaló con el dedo, solo dijo: «No vi a mi marido con nada. No puedo decir lo que no sé, pero tampoco puedo jurar por él». Los ojos de la gente se abrieron de par en par. No era venganza, era la verdad, y el peso de esa verdad, dicha con calma y valentía, era más fuerte que cualquier acusación.
porque cuando todo parecía desmoronarse, Rosa aún cargaba con lo que ningún sufrimiento podía robarle: la verdad. Y fue eso, precisamente eso, lo que empezaría a mover los cielos en su dirección. El cielo comenzaba a oscurecerse cuando la voz del juez presidente volvió a sonar, anunciando el fin del juicio. Mateo fue absuelto formalmente del cargo de robo. No hubo pruebas suficientes, y el firme testimonio de Rosa selló la decisión. Sin embargo, la multitud no reaccionó ni con alivio ni con celebración. Un silencio incómodo se cernía sobre los presentes. Nadie parecía dispuesto a mirar a los ojos a nadie. Rosa seguía serena, pero había algo en el aire, un peso que no se levantaba. Fue entonces cuando el sacerdote, un hombre mayor con sotana sencilla y mirada firme, dio un paso al frente. La gente se volvió hacia él en silencio. Era respetado por todos los presentes, conocido no por sus discursos encendidos, sino por su serena honestidad y su corazón atento al dolor que las palabras no podían expresar. Carraspeó levemente, levantó la mano y dijo: «Perdóname por hablar, pero hay verdades que, si no se dicen ahora, nunca se dirán». Mateo se recostó en su silla. Rosa bajó la mirada, y todo el pueblo escuchó como si presentiera que algo inevitable estaba a punto de suceder. Conozco este pueblo, conozco cada rostro aquí, también conozco los silencios, y lo que me duele es que todos, de alguna manera, ya lo sabíamos. Se extendió un murmullo, algunos intercambiaron miradas, otros bajaron la cabeza. Sabíamos que Rosa sufría, sabíamos que Mateo le hablaba como si fuera de su propiedad, sabíamos que salía de casa antes del amanecer para ir a trabajar, y que regresaba agotada, solo para ser humillada de nuevo. Lo sabíamos, sí, pero nos callamos. Los ojos del sacerdote se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. Y cada vez que alguien decía, «Eso es un problema de pareja», contribuían a su sufrimiento. Cada vez que alguien veía y apartaba la mirada, soportaban el dolor. Cada vez que el vecino oía gritos y fingía no oír, sostenían la injusticia. Mateo se levantó de repente. «Padre, ¿me estás acusando ahora?» «No, Mateo, te has estado incriminando todos estos años con tus actos. Solo digo lo que todo el mundo sabe y finge olvidar». El silencio volvió, aún más denso. El sacerdote dio un paso al frente y miró directamente a Rosa. «Y tú, hija mía, perdóname. La iglesia te vio y no te defendió. El pueblo te escuchó, pero se acobardó. Te dejaron sola, pero Dios nunca te abandonó. La mujer que antes servía comida con ojos sin vida, ahora miraba al suelo conteniendo las lágrimas. No era dolor ni humillación, era alivio, porque alguien, por fin, le contaba lo que había vivido en voz alta. La justicia humana puede ser limitada, pero la justicia de Dios es infalible. Llega cuando todos han guardado silencio durante demasiado tiempo. Y hoy ha llegado. Mateo, con el rostro enrojecido, observaba a la multitud. Pero ahora las miradas ya no eran de respeto ni neutralidad. Eran de repulsión. Un hombre del pueblo, que había guardado silencio hasta entonces, le murmuró a su amigo: «La vi una vez, lavando ropa con los brazos magullados». Otro comentó en voz baja: «Mi esposa dijo que le hizo devolver un trozo de pastel que le regalaron a Rosa». Las voces se hicieron más fuertes. Los recuerdos resurgieron. Ya nadie podía fingir. El sacerdote cerró los ojos y susurró: «No hay sanación donde hay silencio sobre el pecado, y no hay bendición donde los hijos de Dios son pisoteados». Y fue en ese momento que el mundo de Mateo empezó a derrumbarse, no ante la ley de los hombres, sino ante el tribunal invisible de la
conciencia de todos. No había sido condenado por la justicia, pero la verdad lo había desenmascarado, y no había mayor castigo que ser visto por fin como uno realmente era, ante los ojos de todos, sin máscara, sin excusas, sin vuelta atrás. La plaza, antes llena de voces y sonrisas, ahora parecía un tribunal silencioso. No había juez oficial ni sentencia escrita, pero las miradas del pueblo, firmes, pesadas, firmes, estaban fijas en Mateo, y ninguno de ellos mostraba compasión. No después de lo que habían oído, no después de las verdades que el sacerdote con valentía había expuesto en la plaza pública. Con cada segundo que pasaba, Mateo se hundía más en su propia piel. Intentó mantener la frente en alto, pero el temblor de sus manos era visible. «Esto es una trampa», gritó, intentando romper el silencio. «Todos están en mi contra porque tienen envidia de mi posición». Pero nadie respondió. El eco de su propia voz fue su única respuesta. «Ella solo hace esto porque quiere destruirme, porque soy un hombre, porque siempre he sido más fuerte que todos ustedes juntos». Otro intento fallido. La multitud permaneció impasible. La gente no quería pelea ni espectáculo. Simplemente estaban hartos de mentiras. Había algo diferente allí, una fuerza invisible que cambiaba las tornas. Era la clase de justicia que no provenía del papel oficial, sino de la conciencia colectiva que despertaba de un largo letargo. Mateo miró a su alrededor y vio que incluso sus amigos más cercanos se habían distanciado. Quienes antes se reían de sus historias machistas, quienes aplaudían sus comentarios groseros sobre la mujer ideal, ahora miraban al suelo o se cruzaban de brazos, fingiendo no conocerlo. Nadie le ofreció una mano. Nadie lo defendió. Porque cuando la verdad se impone ante todos, el miedo cambia de bando. Doña Teresa, que había escuchado en silencio cada palabra del sacerdote, estaba sentada en un banco a la sombra de un árbol. Tenía los ojos llenos de lágrimas, las manos entrelazadas en el regazo. Su rostro no expresaba ira, sino dolor, el dolor silencioso de una madre que lo había visto venir y, sin embargo, no pudo detenerlo. Recordó los consejos que le dio con tanto cariño cuando Mateo era aún pequeño. Recordó las noches en que lo reprendía con ternura, diciéndole: «Hijo, trata bien a quienes caminan a tu lado». Dios ve lo que nadie más ve. Ahora veía a su hijo expuesto, pequeño y solo, y no podía hacer nada. Simplemente cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran en silencio. Mateo se tambaleó. Tenía la frente sudorosa, los ojos enrojecidos y el orgullo, el mismo orgullo que lo había llevado a silenciar a su esposa, humillarla, oprimirla, era ahora una carga insoportable. Miró a Rosa, que estaba de pie a unos pasos de distancia. No sonreía ni mostraba victoria. Simplemente mantenía una postura serena. Tenía los brazos a los costados, la mirada firme. No había odio en su rostro, pero sí fuerza. Fue demasiado para él. En un ataque de rabia y vergüenza, Mateo se dio la vuelta y corrió entre la multitud. Se abrió paso entre la gente sin pedir permiso. Caminó por la calle principal del pueblo, casi tropezando, hasta desaparecer tras la curva que conducía a las afueras del campo. Y nunca más regresó a aquella casa. Sus pertenencias permanecieron intactas en la puerta durante días. Nadie sabía con certeza a dónde había ido. Algunos decían haberlo visto durmiendo en la casa abandonada al otro lado del río. Otros que se fue para intentar empezar de cero lejos del pueblo. Pero la verdad es que no importaba. Lo que todos sabían era que Mateo había caído, no por un castigo arbitrario, sino porque había mantenido durante años una estructura de ego, arrogancia e irrespeto. Y cuando llegó la hora de la verdad, no quedó nada que ofrecer, solo las consecuencias.
Mientras tanto, Rosa seguía allí, de pie, ante los mismos rostros que antes la habían ignorado. Ahora la miraban con respeto. Por fin la veían, ya no como la esposa de Mateo ni como la sirvienta silenciosa, sino como alguien que sobrevivió, como alguien que eligió la dignidad, incluso ante el dolor, como alguien a quien Dios no había olvidado. A la mañana siguiente, el sol amaneció más tranquilo sobre el pueblo, como si incluso la naturaleza esperara algo diferente. Los gallos cantaron como siempre, las campanas de la capilla repicaron como siempre, pero un aire de cambio se extendía por las calles de tierra y las sencillas fachadas de las casas. El murmullo de la noche anterior aún resonaba en la mente de la gente y una certeza crecía. Lo que había sucedido en la plaza no podía ignorarse. Rosa se despertó temprano, como todos los días. Con la mirada aún marcada por la intensidad de la noche anterior, se levantó del pequeño colchón, donde ahora dormía sola, y empezó a barrer el suelo de la cocina. La tetera calentaba en la estufa y el olor a café inundaba la sencilla casa. Pero ese día algo era diferente, no dentro, sino fuera. Antes de Mintusin terminar sus tareas, oyó un ligero golpe en la puerta. Era la señora Josefina, una vecina de mediana edad, conocida por su lengua afilada y por cruzar la calle siempre que veía a Rosa. Llevaba una cesta con pan, queso y 2 vestidos cuidadosamente doblados. «Buenos días, Rosa. Sé que nunca fuimos muy cercanas, pero quiero disculparme», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Todo el pueblo debería haberte protegido, y nos quedamos en silencio demasiado tiempo». Rosa se quedó sin palabras. Recibió la canasta con ambas manos y simplemente asintió conmovida. Todavía estaba procesando la escena cuando justo detrás de ella aparecieron 2 mujeres más. Una llevaba una olla de tamales calientes, la otra un par de sandalias nuevas. «Ya no volverás a caminar descalza por este pueblo, Rosa», dijo uno de ellos, apretándole las manos con fuerza. «Deberíamos haberte visto antes, pero ahora te vemos». Ella intentó darle las gracias, pero su voz entrecortada solo permitió que se escapara un susurro. «Yo solo quería que me trataran con respeto, y eso es lo que va a pasar de ahora en adelante, porque ayer les enseñaste mucho a todos, y Dios te honró ante todos». Esa misma mañana, mientras acomodaba los regalos en la mesa, alguien volvió a llamar a la puerta. Era el señor Julián, el dueño de la tienda de comestibles del pueblo. Un hombre reservado, viudo desde hacía años, que rara vez hablaba más de lo necesario. Pero ese día su expresión era diferente. «Rosa, vi cómo hablaste ayer. Vi tu fuerza y, si quieres, hay una vacante en el supermercado. Nada muy exigente. Solo para que me ayudes con la caja, con las cuentas. Necesito a alguien honesto y sé que puedo confiar en ti». Rosa puso su mano sobre su pecho, como si necesitara comprobar si realmente estaba sucediendo. «¿Estás seguro? Lo hago, y tú también deberías». Ella aceptó. Por primera vez no la explotarían, no le darían órdenes, la tratarían con dignidad, con valor. Trabajar allí significaba mucho más que un salario. Era una señal, era Dios diciendo: «Te vi, y ahora otros también te ven». A la hora del almuerzo, Rosa cruzó la plaza con un vestido limpio y una expresión serena. Por primera vez, no bajó la vista. Al contrario, levantó la cara, sintió las miradas sobre ella, pero ahora no eran críticas. Eran expresiones de reconocimiento. Algunos la saludaron, otros sonrieron. La costurera la llamó desde lejos. Incluso los niños corrieron a su encuentro, ofreciéndole flores que habían recogido por el camino. Caminaba lentamente, como si reconectara con el suelo que antes parecía hundirse.
Cada paso era una victoria. Cada gesto de aceptación era una sanación. Porque cuando Dios exalta, lo hace a la vista de todos, no para humillar a los injustos, sino para enaltecer a los humillados. Y allí estaba Rosa, la misma mujer de antes, la misma alma en oración, pero ahora, por fin, honrada, resurgiendo de las cenizas del rechazo, el silencio y la servidumbre, y colocada en la luz, donde todos pudieran verla. El tiempo transcurrió lentamente durante los primeros días, como si el universo aún estuviera reorganizando el destino de Rosa después de tanto dolor. Pero había algo diferente en el aire, y también en ella. El trabajo en el supermercado no solo le aportaba sustento, sino también dignidad. Por primera vez, Rosa se despertó sin miedo a gritar, sin el peso de la humillación. La rutina se convirtió en su aliada. Organizar los estantes, atender a los vecinos con amabilidad, llenar las libretas de crédito. Cada simple tarea era ahora un acto de reconstrucción. Con su primer mes de sueldo, más los pequeños trabajos de costura que hacía en su tiempo libre, logró alquilar una pequeña habitación en la calle detrás de la plaza. Era modesta, con paredes de barro, techo de zinc y una sola ventana que dejaba entrar el sol al atardecer, pero era toda suya. Y en ese espacio, Rosa comenzó a reconstruir su vida a su antojo. Eligió el color de las cortinas, colgó flores secas en las paredes y colocó un pequeño altar con una vela donde rezaba cada noche: Señor, gracias por este nuevo comienzo. No quiero mucho, solo quiero paz y quiero seguir siendo útil. Y fue precisamente este afán de utilidad lo que la llevó a transformar ese espacio en algo más. Además de trabajar en la tienda de comestibles, Rosa empezó a dar clases de costura a las jóvenes del pueblo. Empezó con 2 jóvenes, hijas de una viuda, que querían aprender a remendar ropa para ayudar con los gastos del hogar. Se sentaban alrededor de la vieja máquina de coser de Rosa, y ella les enseñaba con paciencia entre puntadas y consejos. Coser es como vivir, chicas. Si el hilo se enreda, no lo tiren, desenrédenlo con cuidado y vuelvan a intentarlo. Pronto se difundió la noticia. Otras jóvenes comenzaron a buscarla. Algunas acudían en busca de aprendizaje, otras simplemente por el apoyo, por la presencia de una mujer que había enfrentado el dolor y aún así mantenía su corazón abierto. Rosa escuchaba, aconsejaba, guiaba, y cada una que entraba en esa pequeña habitación salía transformada. Era como si hubiera algo más que hilo y aguja dentro. Había fe, había redención. El sacerdote que seguía velando atentamente por la comunidad vio algo inusual en Rosa, un liderazgo que no provenía de la imposición, sino de la experiencia. Por ello, durante una misa dominical, al final de la celebración, pidió la palabra y anunció: a partir de hoy, Rosa liderará el grupo de mujeres del pueblo, porque aquí nadie representa la fuerza silenciosa de la fe mejor que ella. La reacción fue inmediata. Aplausos suaves, sonrisas sinceras y miradas de apoyo. Rosa se sonrojó de sorpresa, pero aceptó con humildad. Más tarde, a solas con el sacerdote, intentó negarse. Pero Señor, no sé dirigir nada. Hija mía, ya eres una líder, solo que aún no tienes un nombre para eso. La gente sigue la verdad, y tú lo eres. Poco a poco, su vida tomó una nueva forma, sin prisas. Aún sentía dolor, recuerdos, cicatrices, pero ya no la detenían. Le servían de base, como prueba de que había atravesado el valle y había salido de pie. Una tarde, mientras cosía el dobladillo de un vestido con la ventana abierta, oyó a 2 señoras hablando afuera. ¿Viste qué diferente se ve? Sí, incluso su sonrisa ha cambiado. Es más ligera, más fuerte. Es Dios en su vida. Rosa escuchó en silencio y sonrió. Pero esta vez,
La sonrisa surgió de su interior. No era un esfuerzo, ni un disfraz. Era verdad. Por primera vez se sintió completa, no porque tuviera a alguien a su lado, sino porque se había redescubierto a sí misma. Ya no esperaba que alguien la salvara, porque había comprendido que Dios ya lo estaba haciendo, poco a poco, paso a paso, a través de las personas, de las oportunidades y sobre todo de la fe que nunca había abandonado. Y con cada paso que daba, la presencia de Dios se hacía más visible, no como un milagro espectacular, sino como un soplo de luz que guiaba sus días con firmeza y gracia. Al caer la tarde, una suave brisa entraba por la ventana de la pequeña habitación de Rosa, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el sutil perfume de las flores secas que colgaban sobre el altar. Estaba cosiendo tranquilamente, escuchando el canto de los pájaros, cuando un joven del pueblo apareció en la puerta con un sobre arrugado en las manos. Era un joven que repartía mensajes entre pueblos vecinos y con una mirada respetuosa dijo: «Señora Rosa, hay una carta para usted. Viene de San Miguel, al otro lado del valle». Rosa se secó las manos en el delantal, le dio las gracias y recibió la carta sin mucha expresión. No había un remitente claro, pero el nombre escrito a mano en la esquina del sobre, aunque torcido y tembloroso, le resultaba familiar. Lo reconoció incluso antes de abrirlo. Él se sentó en la silla de paja, cerca de la puerta, y rompió lentamente el sello. El papel doblado contenía palabras que ella ya no esperaba leer. Era la letra de Mateo. La mano temblorosa delataba algo más que la edad. Era el peso de la culpa. Dijo que lo habían expulsado de otro pueblo tras intentar empezar de cero y fracasar. Mencionó una serie de infortunios, puertas que se le cerraban, trabajos que no duraban y una soledad que, día a día, se hacía más insoportable. Al final de la carta, una petición sencilla, casi infantil: «Rosa, perdóname. Sé que fui cruel, ciega y arrogante. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Pero necesitaba que supieras que, donde estoy, solo me queda la vergüenza. Si puedes, reza en por mí». Permaneció en silencio unos minutos, contemplando las últimas palabras de la carta. Le dolía el corazón, no de dolor, sino de compasión madura. El tipo de sentimiento que no busca venganza ni necesita el dolor ajeno para sentirse completo. Rosa respiró hondo, se levantó, encendió una vela ante el altar y murmuró: «Señor, aquí hay otro que necesita tu perdón, que encuentre en mí lo que nunca buscó, pero quizás lo encuentre en ti». No respondió con una carta. No escribió palabras duras ni mensajes de desprecio. Su respuesta fue una oración que selló un ciclo, que puso fin con firmeza y serenidad al dolor de un pasado que ya no la definía. Más tarde, al compartir la noticia con doña Teresa, ahora más frágil y cansada por los años, Rosa se sorprendió por un silencio conmovedor. La anciana le apretó la mano con fuerza y dijo: «Él siempre pensó que podía hacer cualquier cosa, pero yo ya sabía que Dios no deja a nadie sin respuesta por mucho tiempo». Rosa la miró con cariño. Desde que Mateo desapareció del pueblo, su madre la visitaba con frecuencia. Al principio, solo para tomar café, para preguntarle si necesitaba algo, pero con el tiempo se quedó más tiempo, hasta que, en un gesto mutuo y silencioso, empezaron a compartir la misma casa. Teresa nunca pidió perdón directamente, pero su cuerpo ahora encorvado, su constante ayuda con las tareas domésticas y sus ojos llorosos cada vez que Rosa la trataba con cariño, eran más elocuentes que las palabras. Rosa, a su vez, no la veía como la suegra de antes, sino como una mujer que, como ella, había perdido mucho y que también necesitaba un nuevo comienzo.
Las dos formaban un dúo silencioso. Teresa cuidaba el jardín con paciencia y Rosa cosía con precisión. Por la noche se sentaban en la terraza a tomar el té, observando el movimiento del pueblo, que ahora las miraba con admiración. Un día, Teresa comentó, con la mirada fija en el horizonte: «Pensé que terminaría mis días solo, pero Dios me puso al lado de la mujer a quien mi hijo no supo honrar». Rosa sonrió suavemente y respondió: «Y Dios me dio un nuevo tipo de familia, cuando pensé que ya no merecía ningún tipo de amor. Porque así obra Dios. Él transforma incluso lo que parecía perdido. Una casa marcada por el dolor, un hombre manchado, una mujer olvidada, en tierra fértil para nuevos comienzos. Nuevos comienzos silenciosos pero llenos de honor. Y ahora ese hogar sencillo, lleno de historias y heridas, también se convertía en un lugar de sanación, de descanso, de paz. Con el tiempo, la historia de Rosa dejó de ser solo un recuerdo doloroso en el pueblo. Se convirtió en un ejemplo. Su nombre empezó a circular en conversaciones que antes ni siquiera la incluían. La invitaban a eventos de la iglesia, le pedían que hablara en reuniones comunitarias sobre el papel de la mujer, sobre la fe y sobre la superación de la adversidad. Aunque era tímida, Rosa aceptaba cada invitación con humildad, no porque le gustara la atención, sino porque comprendía que Dios usaba su voz, una voz previamente silenciada, para dar fuerza a otras mujeres que aún vivían en la oscuridad. En una tarde calurosa, la invitaron a participar en una breve entrevista en la radio local. Era un programa comunitario, transmitido en algunos pueblos de la región, conducido por una mujer llamada Elvira, conocida por dar espacio a voces sencillas pero transformadoras. Rosa dudó en aceptar, pero doña Teresa insistió: «Vamos, hija, no hablas con la misma elocuencia que los políticos, pero dices la verdad, y eso es lo que la gente necesita oír». En la pequeña sala de la radio, con las manos entrelazadas en el regazo y el corazón acelerado, Rosa contó su historia. No usó palabras difíciles. Habló del silencio, del dolor, de la vergüenza, pero también de la fe. Contó cómo, incluso sin saber qué hacer, rezaba, y cómo cada oración, incluso la más débil, era escuchada. Cuando el entrevistador le preguntó cómo había soportado tanto sin rebelarse, Rosa simplemente sonrió con lágrimas en los ojos y respondió: «No estaba solo. Cuando todos callaban, Dios me escuchaba. Cuando nadie me veía, Él me cargaba». La frase se extendió por las radios de la región como una semilla en tierra fértil. La gente empezó a escribir cartas, enviando pequeñas notas, expresando su gratitud. Algunas mujeres, inspiradas por ella, crearon un grupo de apoyo para víctimas de violencia doméstica en pueblos vecinos. Y en cada nueva historia de liberación que surgía, Rosa veía la mano de Dios tejiendo algo más grande con los hilos de su propio dolor. En el pueblo, la empezaron a mirar con respeto, ya no con lástima ni curiosidad, sino con reverencia. Cuando caminaba por la plaza, todos la saludaban. Los jóvenes bajaban la voz al verla pasar. Los niños sonreían y corrían a su encuentro. Se respiraba un silencioso reconocimiento, de esos que no se exigen, sino que se ganan. Mientras tanto, doña Teresa, cada vez más frágil y caminando despacio, observaba todo con la mirada emocionada de quien por fin comprendía lo que no había visto antes. Se sentó en la mecedora de la terraza y con la mirada fija en el cielo, murmuró sus oraciones en voz baja: «Gracias, Señor, por permitirme vivir lo suficiente para ver que se haga justicia, y no la justicia de los hombres, sino la tuya». Una noche, mientras tomaban té juntas, Teresa tomó la mano de Rosa
con los ojos húmedos de lágrimas. «¿Me perdonarás, hija? No tengo nada que perdonarte. Tú también fuiste víctima del miedo. Solo rezo para que este miedo ya no silencie a ninguna mujer». La anciana apretó la mano de Rosa y asintió en silencio. Fue en ese gesto que comprendió con claridad qué es la verdadera justicia. No se trata de castigar, se trata de reparar. No se trata de vengar, se trata de transformar. Lo que le sucedió a Rosa no fue solo una historia de superación del dolor, fue una clara manifestación de que la justicia divina actúa en el momento oportuno, ni antes ni después. Dios no tiene prisa, pero tampoco llega tarde, y cuando llega no solo eleva a los humillados, sino que también enseña a toda una comunidad a ver con nuevos ojos. Cada palabra de Rosa, cada paso que daba, cada persona que recibía, era prueba viviente de que Dios no permite que el sufrimiento de sus hijos termine en silencio. Él escribe con líneas invisibles y siempre completa su obra. Aunque los hombres fallen, aunque los tribunales guarden silencio, aunque las voces del mundo se apaguen, porque la justicia de los hombres puede fallar, pero la justicia de Dios nunca llega tarde. El tiempo transcurrió suavemente, uniendo los fragmentos de la vida de Rosa con hilos de paciencia, fe y silencio. Después de todo lo vivido, había aprendido a caminar despacio, a apreciar la calma de los días cotidianos y a encontrar la belleza en los detalles más sencillos. El dolor no desapareció de la noche a la mañana, sino que se disolvió poco a poco, como la sal en el agua tibia. Y cuando finalmente dejó de esperar a que alguien la salvara, fue entonces cuando comenzó a florecer. Sola, sí, pero no sola, porque Dios había llenado todos los espacios vacíos dentro de ella con propósito y significado. Con su trabajo en el supermercado y sus clases de costura, logró ahorrar algo de dinero. Fue entonces cuando decidió dar un paso importante. Se mudó a una casa un poco más grande, con patio trasero, donde podía plantar flores y verduras y tener un espacio propio. Eligió los colores de las paredes, colgó telas bordadas en las ventanas y colocó una mecedora en el porche. Todo en esa casa llevaba el toque de su alma. No era lujo, pero era su hogar. Un hogar completo, construido sobre la firme roca de la dignidad. Rosa también empezó a cuidarse mejor. Vestía ropa que la hacía sentir hermosa. Caminaba cada mañana para respirar aire fresco. Leía libros sencillos de sabiduría y sonreía a menudo. Lo más sorprendente era la ligereza con la que vivía. Ya no cargaba con culpa ni resentimiento. Había aprendido a soltar lo que le dolía, a transformar cada recuerdo difícil en una lección, y como quien finalmente comprende su propio valor, floreció. Fue durante esta nueva etapa que conoció a Andrés, un hombre discreto, de voz tranquila y buen corazón. Llegó al pueblo como maestro sustituto en la escuela local y al poco tiempo comenzó a participar en las actividades comunitarias. Se cruzaban de vez en cuando en las reuniones de la iglesia o en el mercado, hasta que una tarde, al verla regando sus plantas, se acercó. «Tus flores son las más bonitas de la calle», dijo con una sonrisa genuina. «Solo necesitan cuidados y luz», respondió Rosa, sin darse cuenta de que también hablaba de ella misma. Con el tiempo, la amistad floreció de forma natural, sin prisas, sin necesidad, solo dos almas maduras que se encontraban con respeto. Rosa no buscaba a un hombre que la salvara, y Andrés no buscaba a una mujer a la que admirar. Simplemente se reconocían en las pequeñas conversaciones, en los gestos delicados, en la silenciosa presencia del otro. Una noche, sentado bajo el cielo estrellado, Andrés dijo: «Sé que has pasado por momentos difíciles,
y tal vez tengas miedo de empezar de nuevo. Rosa lo miró serenamente y respondió, ya no tengo miedo, porque ahora sé que no necesito perderme para amar a alguien. Desde allí, emprendieron un nuevo camino, sin promesas exageradas, sin dependencia, una relación cimentada en el respeto, la fe y la libertad. Y lo más hermoso fue que Rosa no había cambiado por él, había cambiado por sí misma, y por eso estaba lista para amar de una manera nueva, con madurez, con entrega consciente, sin perderse a sí misma. Hoy, Rosa es más feliz que nunca, no porque todo fuera perfecto, sino porque aprendió que la verdadera felicidad nace cuando el alma encuentra descanso. Sigue cosiendo, sigue cuidando el jardín, sigue aconsejando a otras mujeres del pueblo, pero ahora todo tiene un brillo diferente, un brillo que nace de dentro, porque no solo sobrevivió, sino que renació. Y la fe que la sostuvo durante la noche más oscura ahora la guía bajo la luz más brillante. ¿Entiendes lo que esto significa? Que cuando Dios actúa, no solo restaura, sino que honra. Y a veces, el comienzo más hermoso no es con otra persona, sino con una nueva versión de ti mismo. Escribe en los comentarios, ¿qué crees que Dios puede restaurar en tu vida? Porque a veces, lo único que espera es que estés listo para florecer.